patria. Eso. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Bien, muchas gracias. Primero quiero agradecerte por tu ayuda para realizar esta entrevista. Sabes que estoy estudiando lenguas modernas y dentro del proceso estamos en una materia que estamos aprendiendo a desarrollar emprendimiento sostenible. Entonces, primero quiero preguntarte, ¿a qué te dedicas? Gracias, Carlos. Yo soy diseñador industrial. Esa es mi profesión. Actualmente me dedico al diseño gráfico, a la publicidad. También manejo temas de señalización y hago consultorías de mercadeo. Perfecto. ¿Qué edad tienes, Juan Carlos? 51 años. ¿Cuánto has trabajado en modalidad de home office? La mayor parte de mi carrera profesional la he trabajado en home office. Llevo más o menos unos 6 años en que he alternado el trabajo en oficina y el trabajo en casa. ¿Y tú consideras que es más productivo trabajar desde la casa o no? Sí, es mucho más productivo trabajar en casa, eh, pues porque se evita uno tiempos de desplazamiento principalmente y también porque le da un poco más de espacio para, digamos, por ejemplo, la hora del almuerzo, para el descanso del almuerzo. Creo que las pausas activas son mejores en casa que en un espacio de trabajo. Oye, y una pregunta adicional, ¿qué dificultades ves cuando tú desarrollas el home office? Pues a veces estar en casa es más fácil distraerse, es más fácil de pronto embolatarse, de pronto pensar en qué va a comer en el almuerzo, ese tipo de cosas como que lo distraen un poco, ¿ves? Pero realmente es lo único que lo puede uno como apartar de su labor que está haciendo. Y cuando tienes que ir a tu sitio de trabajo, ¿cuánto tardas en los desplazamientos de ida y vuelta? Pues realmente mis desplazamientos son muy cortos, trabajo muy cerca de mi casa. Mis desplazamientos son cortos porque me movilizo en una patineta eléctrica, pero si lo fuera a hacer en transporte urbano o en un vehículo, me demoraría el doble de lo que me demoro normalmente. Entonces, los desplazamientos en transporte público o en vehículo particular son demasiado lentos en esta ciudad, comen demasiado tiempo. Perfecto. ¿Y ese tiempo que tú ahorras cuando estás trabajando desde casa, en qué te gusta utilizarlo? La verdad, son pausas activas, o sea, en cambiar de actividad, el estar en casa le permite a uno de pronto a mediodía tomar un pequeño descanso, que si estuviera todo el tiempo en mi trabajo, no tendría la oportunidad de hacerlo. O sea, uno en una oficina sale, almuerza, se da una vuelta y vuelve y se sienta a trabajar. Cuando uno está en casa, es tiempo que se ahorren los desplazamientos, es tiempo que puede pasar viendo televisión o con una pequeña siesta al mediodía, que realmente es algo que es bastante reponedor. Perfecto. ¿Y después de tu trabajo haces alguna actividad de forma continua o no? Pues la verdad, Juan, tengo unas jornadas de trabajo un poco largas que están terminando tipo 6 de la tarde donde trabajo actualmente y por lo general todos los días trabajo una horita o hora y media a veces en otros proyectos. Perfecto, Juan Carlos. Y una última pregunta. De 1 a 10, ¿en cuánto calificarías el trabajo en casa? Yo le daría un 8 porque pues definitivamente el trabajo en casa tiene muchas ventajas, pero si es necesario salir de casa, ir a algún sitio, darse una vuelta, relacionarse con las personas, eso es muy importante. O sea, el trabajo en casa puede aumentar la productividad y dar calidad de vida, aumentar la calidad de vida hasta cierto punto, pero el relacionamiento con las personas es algo que es muy importante, más para la actividad que yo desarrollo. O sea, lo mío es diseño, entonces es algo que necesita permanente contacto con las personas para su opinión, su concepto. Entonces a veces en vivo y en directo las cosas para ese tipo de actividad fluyen mejor que uno sentado en su casa trabajando todo el tiempo.
Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu ayuda. No, con mucho gusto. Bueno, un abrazo y feliz noche. Muy amable. Bueno, ¿y tú? Ya dejé de grabar. Gracias por recibir de nuevo mi llamada. No, con mucho gusto. Bueno, como te contaba en la anterior reunión que tuvimos, estamos haciendo unas propuestas de valor para el home office y desarrollamos unas ideas con nuestros compañeros de grupo y quisiera que tú nos dieras tu opinión respecto a algunas mejoras que hemos intentado desarrollar en las actividades de home office que permitan que a la gente le vaya mejor y sea más productiva en su aspecto laboral y pueda como funcionar de una mejor forma en su campo del home office. Entonces quería preguntarte, a ver tú, si me puedes dar tu opinión respecto a esas como hipótesis que tenemos de trabajo. ¿Listo? Ok, con gusto. Bueno, entonces la primera pregunta o la primera recomendación que hacemos nosotros es que definitivamente las empresas, cuando sus trabajadores están haciendo el trabajo en casa, eh, ahorran una gran cantidad de dinero relacionado con, pues sobre todo con consumo de energía, consumo de equipos, por la no presencia de trabajadores, pues obviamente hay que asear menos, etcétera, etcétera. Pensamos que definitivamente ese ahorro que se genera en la empresa por el trabajo en casa definitivamente debe verse reflejado en un incremento en los salarios de las personas que trabajan desde la casa. ¿Qué opinas tú de eso? Pues estoy de acuerdo con que las empresas sí tienen un margen de reducción de costos bastante alto, porque ya el simple hecho del espacio donde laboraban esas personas antes se va reduciendo poco a poco. Pero para la persona que, digamos, también para el para el empleado, perdón, eh, hay disminución de costos también en los desplazamientos que por lo general a veces no son asumidos por el empleador, pero sí hay incrementos en otro tipo de cosas como los servicios de energía. Ahí se puede presentar una variación. Creo que a futuro el home office va a ser algo que se va a imponer. Entonces, las empresas deben ver como la posibilidad de generar un pequeño subsidio para sus empleados, para cubrir cierto tipo de gastos como es el gasto de la energía y sobre todo el gasto del Internet. Realmente el home office se debe básicamente hacer, es al Internet. Sin Internet no habría home office. Entonces hay Claro. costos derivados en energía, en Internet y en telefonía. Digamos en telefonía celular, que lo correcto sería que las empresas subsidiaran parte de esos gastos. Digamos que hay empresas que a los empleados les subsidian transporte. Yo creo que a futuro lo que va a pasar es que ya no va a ser subsidio de transporte, sino subsidio de energía o de medios de comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias. Ese era precisamente uno de los puntos que habíamos dicho también, que definitivamente la empresa debería subsidiar el incremento en los servicios públicos que utiliza la persona desde su casa. Hay otra pregunta que quisiera hacerte y es si tú ves que el beneficio de tener más tiempo en su casa, de tener más tiempo como para disfrutar de su vida, es un estímulo importante para ti, hablando de tu trabajo y de tu calidad de vida. ¿Ves que es algo que definitivamente vale la pena? Claro que sí, el trabajo en casa es algo que nos trajo la pandemia, que nos lo impuso de cierta forma y que le mostró al mundo las ventajas de lo que es trabajar en casa, no solo por la calidad de vida de los empleados, sino también por los beneficios que trajeron para las empresas, ¿sí? O sea, el trabajo en casa, el simple hecho de no tener que desplazarse de un lugar a otro, eso mejora la calidad de vida de los empleados. El desplazamiento, sobre todo en las grandes ciudades, es algo que le toma mucho tiempo a los empleados y ese tiempo que se pasa a ser otro tipo de actividades, es un beneficio para los empleados. Entonces ya es
más cuestión de las personas de valorar ese beneficio que les da el trabajo en casa para sabérselo retribuir a sus empleadores. Perfecto. Juan Carlos, y otra pregunta quiero hacerte. ¿Tú en tu casa tienes un sitio, como que sea tu sitio de home office y que sea exclusivamente desarrollado para esa actividad o no? ¿O lo haces en cualquier parte de tu casa? Trato de trabajar en diferentes partes de mi casa, o sea, son 2 lugares nada más, o sea, tengo un sitio específico para trabajar, pero a veces me gusta cambiar de sitio, o sea, tengo una vista desde mi apartamento por donde me entra mucha luz, entonces a veces prefiero trabajar desde otro lugar que no es mi espacio de trabajo oficial, por decirlo así. O sea, que no le verías un beneficio grande a tener un sitio específico para trabajar. Creo que no, creo que lo más importante es para un buen trabajo en casa es la iluminación y tener una muy buena mobiliario para hacerlo, una muy buena silla, tener cerca puntos de conexión eléctrica y tener sobre todo una buena señal de internet. Eso es lo más Oh, importante para el trabajo en casa. perfecto. Oye, y una última pregunta respecto, hemos visto que a veces es difícil para las personas como separar su ambiente laboral de su ambiente familiar y termina como el trabajo metiéndose dentro de la casa al compartir su vida pues con la gente con la que uno convive. La pregunta que quisiera hacerte es si tú ves que los cronogramas, que desarrollar cronogramas de actividades pueden ser un factor que ayude a evitar que se generen esas mezclas que pueden ser incómodas y inadecuadas para la familia. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo trabajo en casa, por lo general lo primero que hago es hacer un listado de las cosas que tengo que hacer y ponerle tiempos a las cosas, ¿sí? Entonces, tener como establecido un orden de las actividades que uno va a hacer y saber que tiene un límite de tiempo ayuda a no distraerse con las cosas que hay alrededor de la casa. También es importante tener en cuenta que pues en casa siempre van a haber muchas cosas que lo distraigan a uno. Vuelvo y te repito, el simple hecho de pensar que voy a almorzar o a las 11 que voy a comer, que voy a hacer mi pausa activa. Entonces, por eso creo que el éxito del trabajo en casa radica en la disciplina y en la responsabilidad del empleado, de cómo organiza sus actividades, cómo programa sus tiempos para sus reuniones, para conectarse. Y a veces lo que sucede en el trabajo en casa es que a veces las jornadas son un poco más largas, porque pues uno dice, bueno, voy a hacer esto y los tiempos a veces como que se le alargan un poco, cosa que no sucede en una oficina, en un espacio de trabajo. Por lo general las personas a las 5:30, 5:30, hasta aquí llego mi trabajo, me voy. Esto es algo que de pronto no pasa en casa, por eso es muy importante tener como un orden de las cosas que uno va a hacer y unos tiempos, es decir, a esto le voy a dedicar tanto tiempo y tratar de cumplirlos. Por eso el tiempo de descanso, el tiempo de casa no se ve tan afectada por las jornadas laborales. Perfecto. Juan, una última pregunta ya para concluir esta charla, pues. ¿Tienes alguna recomendación adicional que tú consideras que pudiera ayudar a las personas a mejorar su actividad de home office? Creo que lo más importante es, pues, primero tener definidas las actividades que se van a hacer, darles un tiempo a cada una y tratar de que los espacios de trabajo sean solo de trabajo, o sea, no distraerse, no, es muy fácil distraerse en casa, ¿sí? Entonces, a veces como que eso le quita un poco de productividad a las cosas. Lo más importante realmente es tener un sitio, un espacio de trabajo cómodo, bien iluminado, con ventilación y sobre todo con buenas conexiones. O sea, que el internet fluya, que el internet corra bien, que tenga un teléfono, que la señal del teléfono celular funcione bastante bien, pero sobre todo que tenga un espacio cómodo. Cómodo, o sea, me refiero a una silla de trabajo, no una silla de casa, de tener una mesa de trabajo que esté a una altura para trabajar. O sea, hay
hay medidas para sillas de trabajo, para mesas de trabajo, para sillas de trabajo. Entonces, un adecuado entorno de trabajo puede hacer que las cosas sean más eficientes. Un ambiente inadecuado puede hacer que te canses más rápido, sentado, tratar de una buena iluminación también, una buena ventilación, pero también es importante en las pausas activas tratar de cambiar de actividad y tener contacto con las personas. El home office es muy bueno, pero a veces la gente se mete demasiado en el trabajo y las relaciones interpersonales también hacen parte del trabajo. Entonces, tratar de tener al menos una o dos reuniones virtuales al día y tratar de salir a caminar un poco, darse una vuelta o tener un descanso a mediodía. Eso genera hábitos que pueden volver muy productivo el trabajo y la calidad de vida también de las personas. Gracias, Juan Carlos. No te quito más tiempo. Muy amable Aquí, por tu colaboración. con mucho gusto, Carlos, a la Bueno, orden. muchas gracias. Feliz noche. Tardes. Felices tardes. Hasta luego.